Vendí mi alma al diablo. Soy un hombre viejo y cansado, un vagabundo que ha vivido en las calles durante gran parte de su vida. He pasado desapercibido, ignorado por la mayoría de la gente, hasta que hice un pacto con el diablo. Fue una noche oscura y solitaria cuando lo encontré. No sé cómo, pero el diablo apareció ante mí, ofreciéndome un trato. Me prometió riqueza, poder y fama, todo lo que siempre había deseado. Todo lo que tenía que hacer era venderle mi alma. A pesar de mis dudas, decidí aceptar. ¿Qué tenía que perder? Era un vagabundo sin futuro, sin esperanza. Así que firmé el contrato y entregué mi alma al diablo. Poco a poco, comencé a notar cambios en mi vida. La suerte pareció estar de mi lado, y pronto me encontré con riquezas inimaginables. Tenía todo lo que siempre había deseado, pero también había un precio que pagar. El diablo siempre estaba presente, recordándome que mi alma ya no era mía. Me atormentaba en mis sueños, susurrando en mi oído cada vez que estaba solo. Pero yo seguía adelante, porque había conseguido lo que quería. Con el tiempo, me convertí en un hombre poderoso, temido y respetado por muchos. Pero también me di cuenta de que había perdido algo importante en el camino, mi humanidad. Ya no era el vagabundo que había sido antes. Había cambiado, y no para mejor. Y entonces llegó el momento en que el diablo reclamó su pago. Fue una noche de tormenta cuando apareció ante mí, listo para llevarse mi alma al infierno. Me arrodillé, suplicando por mi vida, pero ya era demasiado tarde. Entonces le propuse un trato, le entregaría muchas almas como ofrenda a cambio de la mía. Para lograrlo, lideraría un cártel criminal y haría lo que fuera necesario para conseguir las almas que el diablo deseaba. Él aceptó mi propuesta, y así comencé mi carrera como líder de un cártel. Me convertí en un hombre cruel, sin escrúpulos, que hacía lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Usé mi poder y mi riqueza para controlar a otros y hacer que trabajaran para mí. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que había hecho un trato aún peor que el anterior. Me estaba condenando a mí mismo y a muchas otras personas a un destino terrible en el infierno. Me había convertido en un monstruo, y no había vuelta atrás. Pero seguí adelante, porque no quería renunciar a todo lo que había conseguido. A medida que mi poder como líder criminal aumentaba, me volvía menos humano. Me sentía como el mismo diablo, sin sentimientos ni emociones, solo obsesionado con mi propio poder y riqueza. No había nada que no pudiera obtener. Sobornaba a todos los que se interponían en mi camino, y nada me impedía seguir creciendo en el mundo criminal. Mataba sin piedad, y lo hacía con una facilidad que me asustaba a mí mismo. Pero a medida que pasaba el tiempo, era lo único que me daba satisfacción, más que el propio dinero. Me había convertido en un monstruo. La gente me temía y respetaba, pero no me amaba. Había perdido todo sentido de la humanidad y la empatía. Para mí, la vida humana no tenía ningún valor, excepto como un medio para obtener más poder. Pero incluso después de todo lo que había logrado, seguía sintiendo un vacío en mi interior. Me di cuenta de que nunca sería feliz, incluso si seguía acumulando más riqueza y poder. Me había condenado a mí mismo a una vida de soledad y aislamiento, y sabía que nunca podría encontrar la paz en este mundo. Finalmente llegó el día en que tuve que pagar mi deuda con el diablo. Estaba torturando a uno de mis enemigos en un sótano oscuro cuando de repente sentí un miedo que nunca antes había sentido. De repente, la habitación se llenó de un humo negro y el diablo se materializó frente a mí. Me miró con ojos fríos y calculadores y me recordó el trato que habíamos hecho. Intenté negociar con él, ofreciéndole más almas a cambio de mi propia vida. Pero ya era demasiado tarde. El diablo había venido a cobrar su deuda y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. De repente, todo lo que tenía se esfumó y me encontré de nuevo siendo el mismo vagabundo de antes. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla.
El diablo me atormentaba día y noche, recordándome lo que había perdido y lo que había ganado. Me mostró imágenes de mi vida pasada, de las personas que había lastimado y destruido en mi búsqueda de poder y riqueza. Intenté escapar de su influencia, pero no había forma de hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia a mi alrededor, susurrando en mi oído y atormentándome con visiones de lo que me esperaba en el infierno. Después de que el diablo se llevó mi alma, mi vida cambió por completo. Me convertí en un despojo humano, viviendo de la basura que encontraba en los basureros. Ya no tenía poder, riqueza ni influencia, y me sentía más solo que nunca. Cada día, me despertaba en un mundo lleno de oscuridad y tristeza. Sentía que el infierno era aquí mismo en la tierra y que estaba pagando por toda mi maldad. Me arrepentía de todo lo que había hecho en mi vida, de todas las personas que había lastimado y destruido en mi búsqueda de poder y riqueza. Pero lo peor de todo era el tormento interno que sentía. Me di cuenta de que el diablo no era otra cosa que mi propia conciencia, recordándome todo lo que había hecho y todas las consecuencias que había enfrentado. Me di cuenta de que todo lo que hacemos en la tierra tiene consecuencias y que tarde o temprano tendremos que enfrentarlas. Finalmente, llegó el día en que morí. Sentí una sensación de alivio al saber que ya no tendría que soportar más su tormento, pero al mismo tiempo, sabía que mi sufrimiento estaba lejos de terminar. Ahora estoy en el infierno, atormentado por el diablo por toda la eternidad. Me doy cuenta de que nunca debí haber hecho un trato con él, pero ya es demasiado tarde para lamentarme. Aprendí la lección de la manera más difícil, y mi alma está condenada a arder en el fuego eterno por la eternidad.